Saludos alumnos y alumnas de octavo grado, bienvenidos y bienvenidas al desarrollo de los contenidos de la asignatura de Ciencia, Salud y Medio Ambiente correspondientes a la semana 9 del año escolar 2022. La unidad 5 se llama Transformaciones Químicas de la Materia. El contenido es definición de peso atómico, masa molecular. La experiencia cotidiana que puedes ver, tocar, oler, sentir y saborear debería de convencerte de que la materia se encuentra en innumerables formas. Toda la materia que has visto está hecha de átomos, los cuales son el bloque de construcción básico de toda la materia, incluidos los seres vivientes y no vivientes. Diferencia entre átomos y moléculas. Un átomo es la unidad más pequeña de la materia que conserva las características y propiedades de la misma, y no puede dividirse en partes más pequeñas por medio de procesos físicos. Tiene dos partes principales, un núcleo en el cual se ubican dos tipos de partículas llamadas protones con carga positiva y neutrones sin carga, y alrededor del núcleo donde existen otras partículas llamadas electrones que tienen carga negativa. Ejemplos de átomos son todos los elementos que se encuentran en la tabla periódica: azufre, sodio, oxígeno, cloro, entre otros. En la figura 1 tenemos un ejemplo de un átomo de hidrógeno. Una molécula es un agregado de por lo menos dos átomos según un arreglo definido que se mantienen unidos a través de fuerzas químicas, también llamadas enlaces químicos. Una molécula puede contener átomos del mismo elemento o átomos de dos o más elementos diferentes, siempre en una proporción fija. Y en la figura 2 tenemos una molécula de agua. Ahora, masa atómica. Los átomos son partículas extremadamente pequeñas y obviamente no es posible pesar un solo átomo, pero existen métodos experimentales para determinar su masa con relación a la de otro. Masa atómica absoluta. Correspondería al peso de un átomo de la sustancia, pero no existe una balanza con la suficiente sensibilidad o de tal tamaño para determinarlo, por lo que la masa se expresa como masa relativa. La masa relativa se refiere a la masa de las sustancias con relación a otra que se toma como referencia. Este valor indica cuántas veces es mayor la masa de una sustancia con respecto a una unidad de masa atómica denominada UMA. Masa atómica promedio. Son los valores de la tabla periódica y contempla los porcentajes de cada uno de los isótopos existentes de un elemento en particular. La masa molecular se obtiene cuando se suma la masa de cada uno de los átomos que conforman dicha molécula. Es importante observar cómo están compuestas las moléculas para saber la cantidad y los tipos de átomos que las forman. Veamos un ejemplo. Determinar la masa molecular del ácido nítrico, que está compuesto por HNO3. HNO3 está compuesto por un átomo de hidrógeno, 1 de nitrógeno y 3 de oxígeno. Para obtener su masa molecular, se sumará la masa de cada átomo multiplicando por la cantidad de veces que aparece en la fórmula. Y así tenemos lo siguiente. El hidrógeno pesa 1.001 gramos por 1.001 gramos. El nitrógeno 14.001 gramos por 1, porque tiene un átomo, 14.01 gramos. El oxígeno 15.999 gramos por 3 da un total de 47.997 gramos. En total la masa del ácido nítrico es igual a 62.999 gramos. ¿De acuerdo? Bien, ahora tenemos las moléculas hidratadas. Existen sustancias que en estado natural se encuentran hidratadas, es decir, unidas a una o más moléculas de agua. En este caso, para calcular la masa de la sustancia, se debe incluir la masa de las moléculas de agua que se encuentran unidas. Y ahí aparece un ejemplo. Vamos al ponte a prueba, pregunta 1. El elemento que sirve como referencia para calcular las masas relativas de los demás elementos es el carbono 12. 2. Escoge la alternativa que muestra ejemplos de moléculas. En el literal A tenemos moléculas, pero también tenemos átomos.
En el B tenemos átomos, en el C tenemos moléculas y tenemos átomos, y en el D es en el único que tenemos únicamente moléculas. Pregunta 3. Calcula la masa de la sustancia NaH y selecciona la respuesta correcta. Pues en este caso, al hacer el proceso correspondiente, la respuesta correcta sería 23.990 gramos. Cuestionario sobre masa atómica. Completa las siguientes preguntas. Define la diferencia entre un átomo y una molécula. Los átomos son partículas fundamentales o elementales que no se pueden dividir, mientras que las moléculas se forman por la unión de diferentes átomos. Menciona 3 ejemplos de átomos y 3 de moléculas. Dentro de los ejemplos de moléculas tenemos el agua, el metano y el oxígeno. Y aquí tenemos sus respectivas fórmulas químicas: H2O, CH4, O2. Ejemplos de átomos tendríamos el hidrógeno, aluminio, oro. Siguiente pregunta. Escribe un concepto de masa absoluta. La masa absoluta es la comprendida por todo el peso en gramos del átomo o la molécula. Construye tu propio concepto sobre masa relativa. La masa relativa nos indica cuál es la masa de un átomo de un elemento con respecto a la de un átomo de otro elemento. Siguiente pregunta. Resuelve los siguientes ejercicios. Calcula las masas de las siguientes sustancias: C2CH22O11, C2CH22O11, y aquí tenemos, multiplicamos 12 gramos por 12 porque están 12, el átomo aparece 12 veces, entonces lo multiplicamos por 12, nos da 144 gramos. El hidrógeno está 22 veces, 22 gramos. El oxígeno está 16 veces, entonces lo multiplicamos por 11 y aquí tenemos un total de 176 gramos. Ahora CH3COOH, tendríamos que el C está 2 veces, tendríamos 24 gramos. El H está 4 veces, 4 gramos, y el oxígeno está 2 veces, 32 gramos. NaClO, Na 23 por 1, Cl 35.5 por 1 y oxígeno 16 por 1 es igual a 16. Tendríamos 74.5 gramos sobre molécula. Entonces aquí tendríamos el valor de cada una de esas moléculas. Luego nos dice la siguiente pregunta: obtén la masa para cada una de las siguientes sustancias y luego ordena las de mayor a menor, la masa atómica. Y tenemos CaSO4, 2H2O, MgSO4 y 7H2O. Al hacer los procesos correspondientes, tendríamos que el orden en el que darían eran 136.141 gramos. El caso de CaSO4, 2H2O tendríamos 72 gramos, 7H2O tendríamos 126.107 gramos, MgSO tendríamos 72.3694 gramos, 2H2O tendríamos 72 gramos, PTOH4 tendríamos 47.9811 gramos. En esa forma quedarían ordenados de manera correspondiente, de mayor a menor, y de esta manera alumnos y alumnas de octavo grado estaríamos completando las actividades que corresponden a la semana 9 del año escolar 2022 de la asignatura Ciencia, Salud y Medio Ambiente. Ha sido un gusto, muchas gracias, bendiciones.